Muy buenas, estás escuchando Luis 360, el podcast en el que hablamos sobre marketing y comunicación. Yo soy Daniel López y como siempre me acompaña Juan Feal. Hola Juan, ¿qué tal? Muy bien, Dani. Hoy con un episodio especial. En lugar de un entrevistado vamos a tener nada más y nada menos que a tres grandes profesionales de la comunicación y el marketing para debatir sobre cómo la digitalización ha cambiado el mundo de la comunicación, ¿no? Un tema bastante interesante que ya te dejo que introduzcas. Totalmente. Además, yo casi diría que estamos celebrando una especie de superliga de la comunicación y el marketing. Y sí, como dices, tres grandes profesionales se unen en esta ocasión a nosotros para hacer varias reflexiones. Una de ellas es el marketing digital está ocupando el espacio de la comunicación o cómo han evolucionado los departamentos de comunicación desde la irrupción del mundo digital. Y para ello tenemos la suerte de contar con una profesional de la comunicación con casi 20 años de experiencia en industrias como la energética, la tecnológica, la deportiva o la del gran consumo. Meritxell Arús cuenta con una espectacular trayectoria. Forjó su carrera en Tinkel, en Loop Barcelona, en Intermedia, donde lideró el diseño y la implementación de campañas para marcas de mucho prestigio, y actualmente es la Global Marketing Leader en Schneider Electric, donde lleva casi una década al frente de la comunicación, el marketing y la RSC en España y Portugal. Una labor enorme que la sitúa entre las mayores referentes de nuestro país. Meritxell, un placer, gracias por acompañarnos. Gracias. Contamos también con la presencia de un invitado al que siempre escuchamos con ánimo de enriquecernos. Ya pasó por nuestro podcast hace algunos meses y para nosotros pues es un placer que vuelva. Ricardo Gómez cuenta con más de 25 años de experiencia en gestión y consultoría de reputación, de marca, RSC y cultura corporativa. Ha sido editor y colaborador en medios de comunicación, tiene experiencia en el trato con las administraciones públicas, imparte además también formaciones en másters, un recorrido increíble que continúa en la actualidad como el director de Asuntos Corporativos de SAGE para España y Portugal. Ricardo, muchas gracias por pasarte de nuevo. Pues nada, muchas gracias. Yo cuando has presentado, Daniel, este podcast de hoy, me ha parecido un poco rollo pressing catch, ¿no? Lo que no sé quién va a ser, porque somos tres, no sé quién va a ser y qué va a estar a cada uno de los lados del cuadrilátero y quién va a ser el árbitro. Imagino que Jorge es el árbitro, pero cuidado porque antes el árbitro en pressing catch era el que más recibía, lo dejo ahí. Vamos a ver, porque efectivamente tenemos con nosotros también a Jorge López, con más de 20 años liderando estrategias de comunicación, relaciones públicas y marketing. Ha dirigido las actividades de Luis en el sur de Europa desde 2008. Es uno de los padres de nuestro sello en la región y actualmente el vicepresidente senior en Luis en EMEA. Jorge, bienvenido. Hola a todos. Antes de nada, agradeceros vuestra participación en el podcast y para ir introduciéndonos en el tema, que mejor empezar por el principio. ¿Cómo ha cambiado la comunicación en los últimos 8 o 10 años desde que el marketing digital entró con fuerza? ¿Qué grandes cambios habéis notado? Si queréis empezamos con una breve respuesta de cada uno, casi titulares, y ya luego porque vamos a ir entrando en profundidad, ¿no? Bueno, pues si quieres os doy titulares, como decías, Juan, mi opinión. Yo creo que yo no soy un especialista en marketing, en la estudio de marketing, lo dije creo en un podcast anterior que decía antes Daniel de Luis PR, aunque estudié marketing como os decía en ESADE, pero sí que tengo la sensación, y reitero la idea que transmití en aquel podcast, que el marketing en gran medida, desde el inicio de la irrupción del mundo digital, ha perdido buena parte, no diré toda, pero buena parte de su enfoque estratégico. Y se ha convertido en una disciplina, en la mayoría de casos, de grandes compañías, pero también de medianas y pequeñas empresas, muy pegada a ventas. Ha vuelto yo creo a fusionar o a mezclar sus líneas con la del mundo estrictamente comercial, con un enfoque muy cortoplacista y poco estratégico, muy tacticista, muy operacional puramente. Y además ha perdido, precisamente por la fuerza de la innovación, que ha hecho que la dimensión del producto, que antes se estudiaba y se trabajaba en muchas empresas, sobre todo de gran consumo, pero no solo, del marketing mix, ¿no? De la promotion, product, price, y ¿cuál era la cuarta? Bueno, ahora se me ha ido, os lo diré. Ese elemento de placement, sí, la distribución, efectivamente,
De todas ellas, prácticamente, si pensáis en el placement, no está en manos de los directores ni de los gestores de marketing, aunque bueno, eso se puede interpretar de muchas formas en el mundo digital. El producto, sin duda, ha vuelto a la gente de ingeniería, de producto, de desarrollo, de innovación. El precio tampoco, está en manos del ámbito básicamente comercial, aunque no solo. Y les ha quedado el promotion, que podemos entender como la comunicación, aunque sea en un sentido marketing. Y ahí es donde la mayoría de gente de marketing se ha volcado, ¿no? en de alguna forma copar todo el enfoque de comunicación, y los que venimos de la comunicación corporativa, y esa es la otra parte, y acabo, pues estamos viviendo en los últimos años una especie de OPA, a veces hostil, a veces no hostil, de las visiones de marketing, que son las que están más asentadas en las direcciones de las compañías, entre los CEOs, los comités de dirección, porque aparentemente pues muestran métricas mucho de nuevo más cortoplacistas y aparentemente también de nuevo mucho más demostrables en el retorno, ¿no? en el corto plazo. Y yo creo que el resumen es ese: el mundo de la comunicación de alguna forma ha hecho dos cosas: o se ha mantenido una visión muy corporativa en grandes empresas y no en todas, o ha buscado en el resto de multinacionales y de empresas más medianas pues esa fusión con el marketing, adoptar muchas de las ideas del marketing digital, insisto, que es muy sales y muy táctico, y por tanto, a mi juicio, desenfocar algunas de las claves de fondo de la comunicación, que siempre pasan no solamente por el targeting y el messaging, que es lo que decía en otro podcast de nuevo, que es dirigirse a una gente y llegar a ella y venderle lo antes posible, sino lo que tiene que ver con la generación de confianza, con el signaling, que tiene que ver con los mensajes indirectos o subliminales que se transmiten, con las relaciones que se crean. En definitiva, hemos pasado de un enfoque muy estratégico a un enfoque muy táctico en el marketing, y en la comunicación hemos pasado de un enfoque muy relacional, que es el propio de la comunicación, a un enfoque excesivamente transaccional por el efecto del marketing digital. ¿Cómo lo ves tú, Meritxell? Ahí lo dejo. Bueno, pues para aportar un poco el contrapunto, yo soy una persona con un background básicamente de comunicación, que ahora está liderando el marketing y la comunicación. Para mí, ¿cómo ha cambiado? Pues si miro por el retrovisor, ¿vale? Os diría que se han fusionado totalmente. Comunicación, marketing digital se están acercando muchísimo. Y lo digo de una forma positivísima, porque creo que enriquece a los dos sectores. Si miro trayectoria, creo que nos ha pasado sin que nos demos cuenta. Que ha ido pasando poquito a poquito, y de repente nos hemos dado cuenta que comunicación y marketing digital van cada vez más de la mano, y que sobre todo la coherencia entre los dos es estratégica. Jorge, ¿cómo lo ves tú desde el punto de vista de la agencia? Yo tengo una visión un poco diferente o intermedia, digamos, entre uno y otra visión. Yo creo que respondiendo rápidamente a tu pregunta, o resumiendo lo más posible, yo os diría que lo que yo considero es que hoy en día tanto la comunicación como su vertiente digital en el marketing, o su desplazamiento hacia el marketing, hoy en día creo que es más medible, y ahí podemos hablar de mediciones a corto plazo o tácticas, como decía Ricardo, o mediciones a largo plazo y estratégicas. Es más medible que cuando yo comenzaba a trabajar solo en comunicación, que mucho de lo que hacía era comunicación de marketing o comunicación de producto, que al fin y al cabo lo que perseguía era posicionar marcas y productos de marcas en los medios de comunicación, ¿no? Y la otra cualidad, la otra forma, diferencia que encuentro últimamente son años, es que hoy en día, a mí me parece que para bien, soy un convencido del capitalismo, es menos arte o menos artesanía y más industria. Entonces, en el momento que transformas un arte o algo pequeño en manos de super conocedores, en el momento que democratizas ese conocimiento y lo expandes y lo conviertes en industria, pues tienes diferentes claves, diferentes formas de hacerlo. Hay
Hay aproximaciones que son más tácticas, como dice Ricardo, y aproximaciones que juegan a largo plazo y que son más estratégicas, ¿no? Esas son las dos cosas que yo veo. Y yo estoy de acuerdo con Meritxell fundamentalmente en que no nos hemos dado cuenta, pero se ha desplazado, ¿no? Y es todo lo mismo. También porque somos digitales, en el sentido de que, hombre, particularmente desde que estamos todos mucho más en remoto, relacionándonos más en remoto, pues nos apoyamos mucho más en la información, en el contenido que disfrutamos en remoto que en persona, ¿no? O en directo, ¿no? Esa es una de las cosas que también nosotros queríamos comentar, ¿no? Al final, desde que comenzó la pandemia, el mundo digital está confluyendo de una manera muy clara y no sé cómo veis vosotros hasta qué punto, ¿no? Ha acelerado ciertas tendencias. Perdón por tomar la palabra, lo acelerado, eso es obvio, ¿no? Eso estamos todos de acuerdo. Si bien no estoy del todo seguro de que creo que la pandemia ha acelerado la adopción de lo digital o la preponderancia del marketing digital en audiencias no tradicionales para esos mecanismos. Estoy hablando básicamente de mi generación o la generación que está por encima o los early millennials. Pero a poco que observemos a nuestros hijos, los que tenemos hijos en esa generación Z, la pandemia no les ha cambiado su forma de comportarse. Ya no consumen medios de comunicación de masas, no basan sus relaciones humanas en el contacto directo y espontáneo. Y la pandemia lo único que ha hecho ha sido que han tenido que producir y consumir más contenidos, pero no creo que les haya cambiado particularmente la forma de comportarse. Lo que estoy hablando no es algo solo sociológico. Quiero decir que estos contenidos que consumen mis hijos, por poner un ejemplo, son contenidos en muchos casos vinculados a marcas y a organizaciones que persiguen alterar o variar su comportamiento en beneficio de lo que venden, ¿no? De lo que quieren transmitir. Sí, en línea con lo que comenta Jorge, yo creo que el marketing digital no se ha acelerado, pero se va a acelerar, porque precisamente lo que estamos viendo es que muchas audiencias que no consumían de forma tan destacada digital, pues se han subido, ha forzado que se subiesen al barco y han empezado a descubrir otras formas de consumir contenidos, otras formas de aproximarse, otras formas de comprar. Y creo que lo que nos va a hacer es acelerar ahora porque tenemos nuevos targets sobre los que necesitamos llegar, que consumen la tecnología, consumen el digital de una manera distinta a las generaciones con las que ya estábamos acostumbrados, pero que al fin y al cabo lo consumen. Yo creo que va a ser ahora cuando las marcas y las empresas, las agencias, vamos a tener que ser capaces de adaptarnos a todas estas nuevas audiencias que han entrado, que van a consumir el digital, pero que lo van a consumir de una forma distinta. Yo es que va a ser el pepito grillo del podcast. Yo es que el propio concepto, creo que Jorge es periodista también, ¿no? Si no recuerdo mal, Jorge. Sí, fui periodista, no muy bueno. Cuando yo fui, ¿no? Consumir el contenido. Es que las propias palabras, si os fijáis, que utiliza el marketing digital son bastante llamativas, ¿no? Porque son, de nuevo, eso, ¿no? Muy, muy, muy marketeras, en el peor de los sentidos, y muy centrada en una idea que es, primero, una audiencia, un público que es absolutamente pasivo o bastante pasivo. Si os fijáis en las redes sociales, esa mentalidad de marketing digital, digo en las grandes marcas y grandes compañías, no digo que no lo optimicen mucho mejor los... hablabais de los centennials, ahora decía Meritxell, o los millennials, Jorge, la gente joven que tiene sus propios, no tan joven, que tiene sus propios negocios, los y las Instagramers y Youtubers. Yo creo que son los que mejor lo optimizan y mejor saben conectar y mejor saben realizar o llevar a cabo una comunicación mucho más, comunicación más bidireccional, porque la comunicación es exactamente eso. Pero el concepto de consumo, de consumo de contenido en este caso, es un concepto, pues eso, ¿no? Como si estuvieras comiendo una hamburguesa y en vez de comer una hamburguesa me como o me veo no sé qué o me leo no sé qué
post o no me veo no sé qué vídeo, y al final acabamos con una serie de, pues en las redes sociales se ve lo que decía, una serie de interacciones bastante bajas en general, crecientemente bajas en la mayoría de perfiles de grandes compañías y de grandes marcas, especialmente Mary Kay, que también está en un mundo B2B como el mío, pues eso ya es mucho más, ¿no? Porque el mundo B2B ya de por sí enfría más ese tipo de cosas y no es tan masivo como el gran consumo o el lujo, y todavía eso ocurre en mayor medida, pero creo que lo estamos viendo en muchas otras marcas aparentemente o en principio inicialmente mucho más, pues eso, ¿no? De conexión con el consumidor y con la sociedad. Hay obviamente honrosas excepciones, y creo que al final transmitimos una idea muy mecanicista. Para mí es la gran crítica, de nuevo Daniel y Juan me lo escucharon la otra vez, que es una idea donde hay un consumidor, donde yo fabrico una cosa, lo del, no sé si Jorge lo que decías del mundo industrial artístico va por ahí, yo reivindico la parte artística en la comunicación es esencial, por eso se ha perdido una gran capacidad de creatividad que ahora se está empezando a hablar en la publicidad digital, que hay que recuperar de manera importante, porque es uno de los grandes problemas, no el único, de la eficacia de la publicidad digital, y eso si queréis podemos entrar a fondo y hay muchísimo que decir en eso, pero sí estoy de acuerdo en la parte científica, Jorge, que es la capacidad obviamente de medir, pero ahí también podemos discutir qué es lo que estamos midiendo, porque lo que se está midiendo es básicamente pues de nuevo un enfoque cortoplacista, muy de optimización, muy de targeting, pero al final pues como pasa en los departamentos de procurement, ¿no? De compras en las empresas, estamos midiendo cuánto somos capaces de optimizar y de ahorrar, pero no estamos viendo el coste de oportunidad, los costes invisibles, ¿no? Pues en el marketing digital pasa lo mismo, no estamos viendo cuántas oportunidades de llegar a gente que no nos conoce o que no nos ha buscado inicialmente, pero que si supiese de nosotros le podría interesar, estamos perdiendo por los enfoques mecanicistas e industrialistas justamente de las políticas de marketing y de publicidad digital. Y profundizando un poco más en todo lo que es la digitalización del sector, respecto a hace 10 años, 5 años a hoy, ¿cómo habéis incorporado estas herramientas, estos procesos digitales a vuestra estrategia? No sé si tenéis algún ejemplo concreto o alguna fricción que hayáis encontrado, algún caso concreto sería interesante comentar. Yo parto de la base que es que comunicación y marketing digital, el marketing digital no se come a la comunicación, es la comunicación que enriquece el marketing digital. Un marketing digital si es tacticista, no va a funcionar. Si es puro táctica, si es puro vender, no tiene sostenibilidad en el medio plazo. Entonces, mi visión siempre es, quizá por el perfil, siempre es que la comunicación enriquece. Entonces, a nivel de fricciones, bueno, hemos tenido que incorporar muchas otras cosas a nuestro día a día y casi que os diría lo más difícil a veces para mí está siendo al tener esta gran multiplicidad de canales y de maneras, es cuál elijo, por dónde, y muchas veces cosas que dices, esto tiene un impacto maravilloso y que un comunicador le dé el impacto y le dé el canal. Entonces muchas veces lo que el marketing digital es que te quema un contenido que es maravilloso, una opinión, una cosa, te la quema sin sacarle todo el fruto, y ahí es donde quizá os diría que estoy encontrando un poquito de fricción, pero cada vez menos. Yo quiero apuntar dos cosas. Ricardo, me vas a matar. Yo no estoy de acuerdo con que los públicos sean pasivos. Estoy muy en desacuerdo. Creo que los públicos, en según qué generaciones, en según qué edades, son muy activos. Has mencionado algunas redes sociales. La que no has mencionado es TikTok. Te invito a que, bueno, ya lo sabes porque estás harto de analizar estas cosas, pero o sea, la capacidad que tienen los públicos actualmente para generar sus propios contenidos y ponerlos a disposición. Vale, generarlos ellos. Yo te hablo del contenido que una marca pero es una gran para poder diferencia. hacer el engagement, no es lo mismo. Estás hablando de cosas diferentes. Una cosa es que la gente más joven produce sus propios contenidos, pues decía los Instagrams, incluso monta pequeños negocios o no tan pequeños a partir de sus propias marcas personales,
Y eso es un mundo del marketing digital, pero yo entiendo que aquí estamos hablando del marketing digital y la comunicación digital, y en general, no solo digital, para grandes o marcas, digamos, que son compañías. No, pero yo creo que es compatible. Hay marcas que se están beneficiando de eso. Todavía es muy incipiente el tema. Es verdad que en el momento que digo marcas y beneficio, pues seguramente estoy hablando de términos de consumo, ¿no? Y menos de comunicación. Pero bueno, vamos a hablar en términos de comunicación. Creo que hay marcas que están llegando a enlazar y enganchar perfectamente con sus audiencias. Te voy a poner un caso de una marca de la que apenas se habla en los medios de comunicación tradicionales. Shein es una compañía asiática que la generación Z, particularmente femenina, está loca por pequeños artículos que básicamente son pequeños artículos de poco valor que envían directamente desde Asia y que están vinculados al mundo de la moda. Estaba por debajo del radar de los medios de comunicación tradicionales. ¿Cómo se ha construido esa marca? ¿Cómo se está construyendo? No creo que se esté construyendo a base de tácticas de corto plazo, en plan voy a vender chorrocientas zapatillas o camisetas. Se ha convertido en una marca respetable para un segmento poblacional que ignora los medios de comunicación de masas. Eso es un poco lo que te estoy diciendo que, primero, contestando un poco lo que decías de que las audiencias o parte de las audiencias son pasivas, no estoy de acuerdo, son activas, producen contenidos, vale, son contenidos, tal vez no, entiendo que si producen contenidos y sus redes de contactos reaccionan a esos contenidos, están comunicándose. Y esos contenidos, hay algunas marcas y algunas compañías que están siendo beneficiadas o elevadas por debajo del radar, digamos, de la comunicación tradicional. Volviendo un poco a la pregunta de Juan sobre qué es lo que genera más fricción, yo creo que particularmente lo que genera más fricción es que las compañías, y hablo de todas, la nuestra y todas, las compañías dejemos de pensar en cómo comunicarnos desde arriba, desde lo alto de una torre hacia abajo, hacia los públicos, como con cierto control, ¿no? En la comunicación, y empecemos a pensar cómo consigo que mis individuos, mis empleados, colaboradores, como lo queramos llamar, puedan aprovechar estos nuevos medios que permiten producir contenidos de forma muy grande, tal vez no masiva, pero de forma muy intensiva. ¿Cómo podemos hacer que, por ejemplo, todo nuestro departamento de marketing produzca contenidos de forma, digamos, coordinada, pero también de forma individualizada hacia su entorno? Y eso no lo estamos haciendo ninguna marca del mundo, por lo menos conscientemente, salvo alguna como la que os planteo, ¿no? O las marcas musicales, que también lo están haciendo, gracias a TikTok, por ejemplo. ¡Guau! La música. ¿Sabes? Son productos, ¿no? Jorge, ya que hablas de redes sociales, ¿por qué nace TikTok? ¿Por qué nace Instagram, que es de Facebook? ¿Por qué nace Facebook y qué hace Facebook con su propio negocio? Si hablamos de marketing digital, hablemos de las propias empresas 100% digitales, somos las propias redes sociales. Es un buen ejemplo que estás diciendo. ¿Qué le pasa a Facebook? ¿Qué le ha ocurrido a Facebook? Le ha ocurrido que nace, tiene la capacidad como red social de enganchar a millones y millones de personas en todo el mundo, como todos tenemos todavía perfiles en una red como Facebook, y hubo un momento en su etapa, en su vida como red social, pues hace en torno a un poquito menos de 10 años, ¿no? De manera más intensiva hace 8 años, una cosa así, que empieza a plantearse una visión que es cómo yo monetizo esta red social a saco, utilizando ya una serie de algoritmos que producen un comportamiento del propio y una visibilidad de las publicaciones de sus propios contactos y obviamente de la publicidad digital, que se incrementó mucho, como recordaréis, en esa red social, y que lo que produce es una fuga masiva de gente, sobre todo la que decías tú, la más joven, razón por la cual decide mostrar o crear Instagram, que es precisamente una red pues más de imagen, más de momento, ¿no? Que busca pues a un público que estaba quedándose fuera, que no estaba ya enganchando con Facebook o que estaba migrando desde Facebook. Y TikTok es, como pasó con otras redes sociales que aparecieron, alguna que tuvo su éxito y otra y que luego no ha acabado de cuajar, que han aparecido después para hacer eso mismo. Pero en cuanto se aplican técnicas de marketing digital
muy cortoplacistas y tacticistas, que son la mayoría de ellas, no todas por supuesto, pero la mayoría de ellas en el día a día de la mayoría de empresas, no de casos concretos que obviamente pueden ser muy honrosos, Jorge, y muy destacados en el sentido contrario, pero la mayoría estaremos de acuerdo que no hacen eso. Insisto, las propias redes sociales, insisto, el propio Facebook, ahora Instagram también desde hace años hacen lo mismo. Lo que se produce es una fuga de la gente, como pasaba en la publicidad tradicional en los años 90, donde la gente empezó a cansarse y tuvieron que inventarse los de publicidad 20.000 historias para seguir enganchando a la gente, con lo cual provocaba todavía más el cabreo de las audiencias porque cada vez eran más refractarias a la propia publicidad. Es que es un poco la misma mentalidad, es una mentalidad que como busca, como decía un profesor mío de SADE de marketing, precisamente esquilmar, decía él que los italianos eran el ave rapaz del Mediterráneo, que esquilmaba en verano todas las posibilidades de ligue, ¿no? De la gente joven en las zonas de costa, ¿no? Pues los italianos de esto es la gente, eso lo decía Carlas Torrecilla, que es muy conocido por su famoso programa de televisión hace años en toda España, ¿no? De este que tenía la voz así tan aflautada. Pues esquilma directamente las posibilidades de mantener ese engagement y esa confianza, porque al final el consumidor, el usuario, lo que queramos, el ciudadano, en sentido amplio, en su gran mayoría, y cuanto más capacidad tiene de buscar otras redes, que suele ser u otras plataformas u otras marcas, la gente más joven, huye absolutamente de eso. ¿Y quién se queda cautivo de ese tipo de redes, o como pasa hoy en día en la televisión tradicional? La gente más mayor. ¿Por qué? Porque tiene una dificultad de cambiar, porque está acostumbrada, pues se ha hecho mayor y le cuesta más buscar alternativas en su gran mayoría. No todos, hay gente que sí, pero la gran mayoría, como sabemos, no. Es un gran ejemplo, Jorge, Facebook. Insisto, la mayor red social y probablemente una de las mayores compañías digitales en red social, probablemente la mayor, ¿no? Si obviamente Google no tuvo éxito con Google Plus y no es una red social ni mucho menos en sí misma, ¿no? Facebook es la gran red social, Instagram es la gran red social hoy en día, todavía hoy, ¿no? Estamos de acuerdo que TikTok está por debajo en cifras de Instagram. Pues han acabado haciendo lo mismo. Y esa misma idea que estoy explicando y que creo que a todo el mundo le ha venido claramente a la cabeza y estaréis de acuerdo todos en ello, está ocurriendo y ocurre en muchas otras compañías que no son 100% digitales y que son pues marcas de todo tipo de sectores donde se aplican ese mismo tipo de mentalidades. Y eso es súper dañino para la gente a la que te estás dirigiendo, porque rompe la confianza. Y además es falso. Acaba vendiéndole las cosas que de una forma u otra habría comprado en su gran mayoría de forma normal a un precio más barato, eso sí, acelerándolo y haciéndolo que sea más rápida la compra o el pago por determinado servicio o por un producto directamente. Y ese es el efecto, estoy generalizando, pero esas generaciones en la mayoría de casos ocurre bastante eso. E insisto, ir a las redes sociales de las páginas, los perfiles de las grandes marcas del mundo, y en su gran mayoría son cada vez desde hace ya varios años, desde hace bastantes años, perfiles que están muertos, que son básicamente máquinas de escupir contenido que cada vez consume menos gente y que, por supuesto, Jorge, cada vez menos gente interactúa con él, ¿no? El de las grandes marcas. Bueno, ahí yo parto de la base que lo que está pasando es una democratización para todos. Para el consumidor, para las personas, para mis abuelos, para mis padres, para mis hijas. Es una democratización del acceso a la información y del acceso a las marcas. Pueden acceder como y por donde quieran. Lógicamente las marcas van a impulsar, van a intentar llegar a esas audiencias, pero tienen un nivel de libertad que no habían tenido hasta ahora y una capacidad de interactuar que no habían tenido hasta ahora. Efectivamente, si Facebook pone una publicidad que a mí no me gusta, yo tengo el derecho de darme de baja y ponerme en la nueva red social que me guste más cómo me trata. Antes yo no tenía esta posibilidad. Si yo quería estar informado, tenía opción A o B. Podía coger el mando y cambiar de canal, podía cambiar de periódico, pero ya no tenía esa posibilidad que tengo ahora de acceder a la información por donde yo quiera, cuando yo quiera, y si en un momento dado considero que se está haciendo un abuso o que los contenidos que me están ofreciendo están sesgados, no se adaptan a mis necesidades o simplemente me cae mal el presentador, puedo irme. Y esto es algo que antes no teníamos. Y aquí el cortoplacismo, las marcas no son tontas. Si lógicamente tú te das cuenta que lo que estás ofreciendo, lo que estás promocionando, esas cosas que tú estás a nivel de comunicación, utilizando estos canales, ves que no funcionan,
o bien estás comunicando de forma incorrecta y efectivamente estás siendo cortoplacista, y aquí es donde entramos nosotros, los de la comunicación, para ver si lo que estamos enviando, lo que estamos transmitiendo es correcto, si está llegando o no, y poder tomar decisiones. O bien estamos equivocando el mensaje y la estrategia, o bien estamos equivocando el canal. A mi modo, es infinitas veces mucho más complejo a lo que hacíamos hace 15 años, porque ahora todo el mundo es activo, porque las fuentes que pueden disponer son miles y porque los cambios nos los pueden hacer inmediatamente. La comunicación no se está perdiendo, la comunicación está evolucionando. Y como profesionales, pues sí, el reto nada que ver con el que teníamos hace 10 años. Me encanta este debate, Meritxell, porque creo que estamos haciendo comunicación, no marketing, y seguro que va a ser un contenido que va a interesar mucho a la gente, o entiendo yo, vamos, espero, porque estamos hablando de manera, como dicen los madrileños, a calzón quitado, ¿no, Jorge? Estamos aquí contando, opinando cada uno. Yo soy catalán, aunque vivo en Madrid hace años, yo soy catalán. Ya estamos aquí soltando todo, sí, ¿no? Perdonad. Soltando todo lo que cada uno piensa, que es lo chulo, donde está el debate ahí, donde está la discusión. Totalmente. Ricardo Txell, yo soy marbellí. Es verdad. Bueno, pero... A ver, un poquito, Bien, una cosa ahí mezclada, ¿no? En ese aspecto, a raíz de lo que comentaba Meritxell, ¿no? Al final esta pluralidad de canales que nos estamos encontrando para que el usuario acceda a las marcas y viceversa, también no sé en qué grado pensáis que esto ha traído también mucho ruido de fragmentación en los mensajes, haciendo que muchas veces las narrativas de marca no sean coherentes. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo creéis que tiene que ser ese diseño y supervisión de estrategias? Mira, una cosa que ha traído el COVID, la pandemia al principio, creo que estaremos aquí todos de acuerdo, es que todo el mundo, Jorge, Meritxell, Daniel, Juan, todos los oyentes del podcast, todo el mundo puso en todo el mundo se puso a utilizar únicamente los canales no solo oficiales, sino la televisión, los grandes medios tradicionales masivos, no solo, las redes sociales también, pero bebían mucho, siguen bebiendo, no solo por la pandemia, pero especialmente durante la pandemia y el confinamiento en concreto el año pasado, el inicio de la pandemia, de los contenidos y esto hay estudios, Edelman, por ejemplo, que tiene el Trust Barometer anualmente, lo estudió el año pasado y tenía datos bastante concluyentes, basados, decía, en medios de comunicación tradicionales, o digamos, analógicos en sus versiones digitales, pero los medios masivos, mejor dicho. ¿Por qué ocurrió eso? Porque cuando ocurre una situación tan grave como la de la pandemia, todo el mundo, en todo el mundo, lo que quiere es tener una fuente de información, presta atención a una cosa que le está ocurriendo a todo el mundo, en todo el mundo, y necesita tener unas ideas comunes para poder actuar, en este caso como colectivo, como países, como humanidad en su conjunto, todas las personas en todos los países del mundo, los principales del mundo, que fueron los que afrontaron primero la pandemia y luego después el resto, ¿no? El segundo y el tercer mundo. Y eso es un gran ejemplo de cómo fragmentar, que era tu pregunta, Juan, las audiencias. Es interesante desde el punto de vista de la microsegmentación, desde el punto de vista del marketing, no solo también de la propia comunicación, pero cómo no puedes perder, y es negativo perder, esa idea que también yo os decía en el otro podcast, que es el mantener una serie de mensajes y de ideas que son las que dan sentido a las cosas y a las marcas también, a las compañías y a las sociedades, como lo que decía de la pandemia, que unifican una serie de conceptos, ideas, visiones, vivencias también que todos estamos viviendo, valga la redundancia, que todos estamos experimentando como personas, como seres humanos. Y eso es esencial, porque si no, la comunicación pierde algo importante, que es el sentido, el poder. De hecho, una dirección de comunicación de una empresa lo que hace fundamentalmente es aunar y proyectar, tanto interna como externamente, todas las iniciativas o las más relevantes de una empresa. Lo primero que tienes que hacer para que tengan un sentido único, porque si no, lo que producen es dispersión en la percepción. Esto es un tema de psicología de la percepción súper conocido tanto en el marketing como en la comunicación. Entonces, eso nos da idea, Juan, de lo importantísimo que es, y yo creo que hemos redescubierto con la pandemia, lo importantísimo que es tener unos mínimos, yo no sé, no será un 100% como antes, pero por lo menos un 20%, lo de Pareto 20-80, donde hay de verdad una comunicación única, paraguas, donde estamos todos en la misma página, como dicen los anglosajones, porque si no, es muy difícil entenderse. Y de hecho, buena parte de los problemas, y acabo, que provienen del mundo del digital, que saben los sociólogos y los psicólogos se están produciendo en el mundo, en muchos aspectos, en muchas patologías, en muchos problemas sociales que vemos, tienen que ver con esa fragmentación, que es fragmentación
de los medios, de los canales, de los mensajes, y que produce, por tanto, fragmentación mental en la gente, produce disociación, produce que no todo el mundo sea capaz de soportar, entre comillas, una vivencia, una forma de vivir la vida en la que te estás recibiendo mensajes absolutamente dispares, desconectados, te están disparando por 20.000 sitios y no hay ninguna idea clara, que es lo que insisto, lo del sentido, de más o menos en lo relevante, por dónde hay que ir, o qué es lo relevante, o qué es lo importante, o qué cosas nos unen también, que también es importante en el tema del sentirse, ¿no?, uno, ¿no?, en torno a cualquier marca, por ejemplo, y que eso, la fragmentación, no contribuye a ello, lo contrario, ¿no?, ha contribuido claramente a acrecentarlo o a bueno, pues sí, acentuarlo de manera significativa. Bueno, evidentemente la fragmentación pues, te pone una dificultad y un reto enorme sobre la mesa. Y aquí me remito a la coherencia. La gran dificultad muchas veces que tenemos es todo el mundo tiene a su acceso ahora formas de comunicar, y sobre todo si lo miramos desde una visión de marca. Al final, cualquier persona de tu entorno, cualquier persona puede comunicar, y es importante el sentido, que ellos se sientan parte de la empresa, que vivan la misma misión, que la coherencia. Y esto yo creo que solo lo logras con una comunicación interna muy clara. Pero sí, efectivamente es uno de estos riesgos que tenemos en el momento en que dices cualquier persona puede comunicar, cualquier persona puede hablar ahora sobre ti. ¿Cómo alineamos estos mensajes? ¿Cómo nos aseguramos que lo que salga sea lo correcto? Lógicamente, en un formato podcast utilizaremos una manera, un tono, pero la base tiene que ser siempre la misma. Y esto es un challenge. Esto sí que es un challenge. Total. Yo quería, sin que sirva de precedente y sin quitarle la razón a Meritxell, quería darle la razón a Ricardo en una cosa. No te acostumbres, ¿eh? Solo en una, creo, como dices, Ricardo, que las compañías o las marcas, porque no todas las marcas son compañías, sí que a lo mejor moviladas por la potencia y por los presupuestos que requiere el marketing, sí que corren el riesgo y están cayendo en el error de primar sobre la táctica sobre la estrategia. En eso te doy totalmente la razón. Y si hablamos en el ámbito digital, pues seguramente más, porque hay menos conocimiento del marketing digital, hay menos experiencia en marketing digital que en el convencional, ¿no? En lo que creo que, particularmente los que provenimos del sector, del sector de la comunicación, los que hemos sido comunicadores y hemos trabajado con mayor o menor suerte en medios de comunicación, en departamentos de comunicación, lo que creo que nos estamos equivocando como grupo es en no sé, como al estar como impresionados por la potencia presupuestaria de los departamentos de marketing, en muchos casos, yo lo estoy viendo o lo he visto durante mucho tiempo con muchas compañías con las que he trabajado, se han refugiado, se han parapetado en su conocimiento y en su pureza a nivel de comunicación, y han dejado o no han sido capaces de abrazar y liderar todo ese presupuesto adicional que tiene el departamento de marketing para influir en los seres humanos. Digo influir a corto plazo para vender cosas y a medio y a largo plazo para generar opiniones favorables a una marca. Y eso creo que es algo que adolecemos los que nos dedicamos a esto. Lo he visto en muchos casos. En pocas situaciones nos ha ocurrido que hemos podido, pues en el caso de Shell, ¿no? que la persona que proviene del mundo de la comunicación, que sabe lo que necesita su marca a largo plazo, también puede influir sobre su marca a corto plazo con políticas de marketing. Yo creo que ahí hay un debe que nos tenemos que mirar, los que nos dedicamos o los que provenimos del mundo de la comunicación. Y ocurre en todos los ámbitos. Como sabéis,
hemos trabajado para marcas de consumo con inversiones fabulosas, ¿no? En marketing de consumo y ocurría eso, ¿no? Que lo importante era la cuenta de resultados de cada mes y de cada trimestre. Y claro, como el marketing era el gran presupuesto, ¿no? Pues la comunicación quedaba arrinconada, ¿no? Aunque luego en los momentos de debilidad, de crisis y de incertidumbre, como sabéis los dos, al final se recurre a los que saben de comunicación, ¿no? Porque la esencia de una marca es esa. Porque yo es que es el marketing digital sin una comunicación fuerte, es que no va. Y es verdad que no sé por qué no hemos sido capaces, los que venimos de comunicación, pues que de forma generalizada hemos visto esto más como una amenaza y no como la oportunidad de multiplicar nuestro acceso, porque es un marketing digital sin una buena comunicación, es que no va a ir. Y entonces yo por mí esto siempre lo he visto como una gran oportunidad, pero sí que es verdad que somos un sector que tradicionalmente los cambios los percibe como una amenaza y al que tradicionalmente el marketing lo ha ahogado. Pero bueno, yo aquí a los que nos estéis escuchando, no, un buen comunicador puede... Yo creo que es la persona correcta. Es justo lo contrario, Meritxell. Quien ¿Sí? lleva, totalmente. Quien lleva años y años, décadas, cambiando y buscando conceptos como el marketing social, cuando empezó a hablarse de responsabilidad corporativa, el marketing corporativo, cuando empezó a hablarse de reputación corporativa, el marketing digital, cuando empezó a verse que había un nuevo mundo que era el mundo digital, ya después de la web 1.0, ahí yo creo, bueno, ya empezó el marketing digital, pero empezó con fuerza de verdad los cambios que hoy ya más o menos vemos en las diferentes herramientas y tácticas de marketing digital, que fue en la web 2.0, un poquito después justo después del pinchazo de la primera burbuja.com, es el marketing. Marketing lleva años, desde los años 90, 2000, sobre todo los 90, reinventándose e intentando encontrar conceptos, métricas, estándares para catch up, como dicen los ingleses, para no perder comba, pero mantener básicamente su fuerza, su presencia, su presupuesto en los departamentos en las compañías, vamos, como departamento en las compañías. Y eso es lo que lleva justamente a que muchas veces, Meritxell, lo que estemos es en una serie de modelos y métricas que por supuesto son comprados por agencias, redes sociales, centrales de medios, etcétera, porque obviamente forman parte de ese mismo mundo, en lo que buscan es mantener el statu quo. Cambiando, es un poco el gatopardismo, ¿no? Cambiando lo que parece que es, al final acabamos haciendo lo mismo, que es mantener. Esto es así. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si vosotros cogéis la evolución, ahora que estamos con la teoría de los ciclos y que volvemos a los años 20 del siglo pasado, cogéis los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, se produjo una inundación tremenda de la mentalidad comercial. Los americanos extendieron todo un enfoque puramente ventas, comercial, publicitario, comercial, brutal. Y es en los años 80 cuando Kotler, antes que olvidaba lo del placement, gracias Jorge por ayudar a este pobre cuarentón llegando a cincuentón a recuperar la memoria que ya empezó a perder, pues efectivamente Kotler y otros muchos empiezan a plantear un enfoque Meritxell estratégico del marketing, integral y estratégico, las dos cosas, donde el marketing operacional efectivamente está integrado, pero parte, y es, como os acordáis todos cuando estudiábamos marketing, es algo que viene a continuación de haber definido una estrategia de cómo quiero entender, cómo comprendo el mercado, entiendo sus necesidades del consumidor, del cliente, y a partir de ahí defino mi posición en el mercado, el posicionamiento, y detrás de todo eso las tácticas, las 4 líneas tradicionales de tácticas en el marketing y toda la evolución posterior de eso, de las experiencias, etcétera, de las conversaciones ya en el mundo digital, etcétera. Pero justo después de eso, marketing coge fuerza a nivel estratégico, decía, en los 60-70, en los 80 se produce una cosa que es lo que empezó a pasar, yo creo, ahora con la crisis de la pandemia, del mundo del coronavirus y post-coronavirus, que vamos a ver estos años, que es una crisis de confianza, de escepticismo. En ese momento se produce por las crisis corporativas, las fusiones, adquisiciones, empieza a haber un escepticismo en los años 80, en el famosos 80 neoliberales de Estados Unidos y del conjunto del mundo, en torno a ¿qué confianza puedes tener tú en las compañías que hoy en día son una marca, una compañía, y mañana, sin haberte dado cuenta, son otra, ¿no?
Y ahí, que tiene que ver con otras dimensiones que aparecen de la importancia en las compañías, ahí empieza a hablarse de reputación, lo financiero, lo social, lo laboral, etcétera, etcétera. Empieza ahí nace Great Place to Work, ahí empieza Jorge Fombrun a escribir sobre reputación en Nueva York en los 80, empieza a hablarse de gestión de crisis de las agencias de comunicación. ¿Por qué? Porque se ve que solamente con enfoques comerciales o luego marketingianos puramente, muy transaccionales, muy enfocados al corto plazo, a las ventas, que es normal, lo que busca el marketing, no se pueden gestionar las marcas. Y a partir de ahí es cuando, Meritxell, y vuelvo al punto de origen de esta respuesta, empieza el marketing a intentar reinventarse para sobrevivir. Entonces, es al revés, no es que la comunicación empresarial o corporativa esté buscando cómo defenderse de una amenaza, no. De hecho, yo soy de los que cree que a partir de esta pandemia, en los próximos años vamos a ver un cambio en esa tendencia que tú decías de una especie de fusión o de mezcla o de confusión en los dos ámbitos, y al revés, por lo menos en grandes empresas se va a ver la importancia, porque no todas las empresas medianas tienen capacidad, aunque cada vez más, de tener un departamento exclusivo de comunicación, de tener una organización. Nosotros me ha presentado Daniel como asuntos corporativos ahora de esa manera, no por cambiar un nombre, sino porque refleja un montón de disciplinas que una persona de marketing tradicional no tiene capacidad ni conocimiento, y lo entiendo, de desarrollar, y que en cambio son muy importantes para la sostenibilidad y para el negocio de una empresa, porque no solo es vender hoy, es que puedas vender mañana, pasado, y dentro de 5 años y 10 años si quieres pervivir en el mercado. Y eso no se consigue con enfoques parciales y cortoplacistas. Exactamente la historia, lo que nos demuestra Meritxell, Jorge y todos, es lo contrario. Y seguramente estamos viviendo una vuelta al pasado, en versión siglo XXI, en el que todo eso, lo que pasó en los 70-80, va a volver a pasar ahora ya en el mundo digital en los años 20-30 de este siglo. Ricardo, el marketing no es cortoplacista. Ellos también quieren ayudar a su empresa a crecer a largo plazo. Esto bueno, pero lógicamente habrán estrategias cortoplacistas, pero yo creo que todos como profesionales queremos ayudar a las empresas en el medio-largo plazo. Pero las estrategias cortoplacistas no pueden ser, pues una contradicción en los términos. Si es una estrategia, no es cortoplacista. Esto es una contradicción brutal lo que acabas de decir. Es una táctica. Es una táctica. Pero a lo que me refiero es que al final todos los departamentos pueden hacer acciones en el corto, pero todos los departamentos acostumbran a tener el medio y el largo plazo, incluido marketing. ¿Vale? Entonces, mi postura no era tanto... Mi postura es, efectivamente, las marcas, las empresas, experiencia, confianza, son palabras, son conceptos que en comunicación dominamos, la confianza en la marca, el transmitir visión. Y mi punto era, son conceptos que se demuestran que son claves. ¿Por qué los escoge el marketing y no los ha sido capaz de cogerlos la comunicación? Ricardo, mi reflexión era esta. ¿Por qué si lo que nosotros sabemos hacer cada vez más coge más y más relevancia? ¿Por qué se coge desde la perspectiva de marketing en vez de juntarnos o en vez de que comunicación aporte más ahí? Pero es que la comunicación no tiene que aportar. Es que yo creo que eso es un error. Cuando Kotler definía el promotion, no hablaba de la comunicación. Pero desde hace 40 años, ¿eh? No más. Hace 60 años. Eso, Sí, claro, pero sigue siendo válido. Sigue siendo válido el fondo, el trasfondo que ha dejado en la mentalidad del marketing sobre la comunicación sigue siendo válido. De hecho, la mayoría de directivos siguen pensando que la comunicación es promotion. Cuando te están hablando de comunicación, lo que te están diciendo es que le des al raca-raca. Y eso no es comunicación, porque la comunicación, teoría de la comunicación, ya que hemos estudiado todos periodismo o comunicación o publicidad de relaciones públicas en cada uno de los casos, consiste en algo, de nuevo lo que decía antes, bidireccional. Y es todo el sentido contrario de lo que estamos diciendo. Pero en cambio siempre se refieren al raca-raca, porque están hablando de promotion, que es la mentalidad lógica que necesita el marketing. El marketing ha definido una estrategia. Si es que se ha definido, pues bueno, vamos a aceptar que en muchos casos, yo creo que cada vez menos, se define una estrategia de verdad, de fondo, una estrategia, no una idea estratégica, una estrategia. Luego se definen unas acciones, marketing operacional, y al final viene un elemento. De hecho, en el modelo de Kotler estaba y está el cuarto, que es promotion. Cuando ya he definido todo, Meritxell, lo que hago es, vale, ahora lo voy a contar. Voy a darle al raca-raca. Al raca-raca, pero eso no es una tipo, insisto, lo que decía de la publicidad de los 80 o 90 ya en televisión, lo que he dicho de Facebook, no es una comunicación que genere confianza. Y voy a poner un ejemplo muy concreto donde se ve esto. Uno de los temas en los que, obviamente, cuando tú tienes un departamento de comunicación o asuntos corporativos y otro de marketing, hay siempre en todas las empresas fricción, es en la gestión precisamente de la marca.
Primero porque marketing va a entender la marca desde una perspectiva comercial. La va a entender única y exclusivamente desde el cliente y al cliente o el consumidor solo desde su dimensión como consumidor o cliente. Lo segundo, porque cuando lo vas a aplicar a cosas muy concretas, decisiones Mary Chain muy concretas, el enfoque siempre se ve, siempre. Yo he tenido conversaciones estas en empresas, como consultor, en agencias, las sigo teniendo en mi empresa constantemente, incluso con mi propio equipo, que algunos vienen de marketing, o incluso algunos estaban en comunicación, luego pasan a marketing y luego vuelta a comunicación, que siempre vamos a una decisión absolutamente de nuevo cortoplacista, donde lo que se está dispuesto es a dañar la marca y la reputación de esa marca, que es la confianza que te va a sostener los comportamientos favorables a la empresa, entre ellos las ventas, singularmente también, no solo en el medio y largo plazo, también la inversión, también lo que tiene que ver con una atracción de talento, etcétera, a cambio de conseguir un objetivo que es siempre de ventas. Y yo lo entiendo, lo que yo digo es que tiene que haber otra voz que le silbe o le hable a la voz del director general o del CEO, el presidente ejecutivo de una empresa, que es que cuando está gestionando esa marca no solo tiene que pensar en, por supuesto, cómo va a exprimir la naranja para conseguir el zumo en ese momento, sino en cómo no se pasa exprimiendo la naranja, y esto es la mentalidad que todo el mundo conoce del mundo ecológico y organicista y de las teorías y de las prácticas que hoy vemos ya en el mundo de la agricultura ecológica, por ejemplo, la ganadería ecológica, que es no esquilmo, de nuevo la frase que decía antes, o el verbo, el corto plazo, porque al final la naranja me va a dar el zumo que quería ahora, pero no voy a tener naranjas en el medio y largo plazo. Y esa visión es absolutamente diferente en el marketing y en las personas que tienen una comprensión más corporativa de la comunicación de una empresa. Es absolutamente diferente y se ve en 20.000 decisiones, en gestión de crisis, en temas, recursos humanos. Ya no vamos a entrar en la importancia del factor interno, en el que en cuanto hablas con una persona súper marketera, obviamente es normal su percepción de la importancia del factor interno, del talento en las organizaciones, es muy inferior a lo que tiene, por supuesto, people y desde luego comunicación corporativa o asuntos corporativos. ¿Eso es así? No sé. Yo soy más de influenciar, de que marketing y comunicación trabajen juntos por el bien de todos. Hay grandes profesionales en los dos lados y al final lo que buscamos es mejor empresa, mejor sociedad. Yo creo que el entendimiento y que es mejor juntos que separados. Y que como comunicadores, si por una cosa nos hemos definido siempre es porque tenemos capacidad de crear corrientes de opinión. También deberíamos ser capaces de hacerlo en interno. Sí, yo lo entiendo también como un mix, ¿eh? Yo creo que respecto a lo que apuntáis del marketing con un objetivo de ventas, bueno, yo creo que hay varias, es un mix y no es solo un objetivo de ventas ni a corto plazo. En eso, como la comunicación tampoco es a corto plazo, me he hinchado a mandar notas de prensa anunciando productos y ya sabemos todos el efecto que tienen, que sobre la cuenta de resultados suele funcionar. Luego, claro, tiene que responder el producto y hay que hacer otras cosas, ¿no? Pero yo lo entiendo así, ya no estoy hablando de nuestros clientes, estoy hablando de la propia marca nuestra, ¿no? Yo entiendo que las actividades de marketing y comunicación que debe hacer una marca no solo deben servir para dirigirte a tus potenciales clientes, también deben servir para dirigirte a tus empleados y también a tus potenciales empleados, que la marca sea atractiva en todos los sentidos. Y para eso pues tienes que, claro, hacer cosas que den credibilidad a la compañía. Yo no sé, Ricardo, seguramente tú sabes más que yo de eso. Seguramente estemos ante un ciclo que se parezca a ciclos anteriores, pues puede ser, no te digo yo que no, y seguramente falle la credibilidad de las marcas. Seguramente, pero no lo sabemos. Lo que sí creo que sé es que la respetabilidad de una marca, me da igual si es una marca política o si es una marca de gran consumo o si es una marca de business to business, requiere una serie de actividades. Primero una estrategia, ¿vale? Una serie de actividades, de tácticas que engloban muchas cosas y además vuelvo al principio del podcast. Tú eres el ejemplo de ello, ¿no? Tú tocas diferentes piezas para que la marca de tu compañía quede representada y quede reflejada en el mayor número de stakeholders de calidad posibles, ¿no? Lo que pasa es que creo que, volviendo un poco o incidiendo un poco en la parte digital, creo que el 99% de las compañías en el mundo
no sabemos, me incluyo, nos incluimos, no sabemos cómo abordar estos nuevos canales de relación, vamos a llamarlo de relación, con nuevos stakeholders. O sea, cómo consigo que una persona que tiene 17 años considere que trabajar en una agencia de marketing de tamaño medio multinacional es una cosa atractiva. Vamos a meternos ya en la parte final, sobre todo ahora que hemos estado hablando de todos estos cambios que se han producido, que están produciendo en el sector, hablar un pelín sobre el tema de la formación y de skills, ¿no? Porque está cambiando el perfil del profesional de comunicación, esa es una pregunta. Y a nivel de recursos humanos, ¿qué tipo de perfiles o de aptitudes son las que buscáis ahora para vuestros equipos? Pues mira, yo lo digo rápido. Para mí lo más importante, que creo que es común en perfiles no solo de marketing o de comunicación, Juan, en general en las empresas, en muchos departamentos, pero desde luego en nuestro ámbito o nuestros ámbitos, es la capacidad de entender, una de las críticas que hay sobre determinados enfoques tacticistas que decía antes, el contexto. La inteligencia contextual, desde el punto de vista de competencia de una persona, situacional, contextual, donde está lo emocional, pero va más allá de lo puramente emocional, es muy importante. Y eso a nivel de skills o de conocimientos concretos que preguntabas tienen que ver con el famoso tema que todo el mundo habla de ello, que es el Big Data. Cada vez más se habla del Data Analytics, que es la parte más, obviamente, de inteligencia, ¿no? De capacidad de saber no solo recoger un montón de datos, sino qué datos hay que recoger y desde qué perspectiva hay que analizarlos para aplicarlos a tu estrategia, esos datos que son de contexto siempre. Y yo creo que para mí, a mi juicio, eso es lo que más está creciendo y más va a crecer en los próximos años. En muchos perfiles se va a pedir más la capacidad de ser personas mucho más adaptables, flexibles, pero en esa flexibilidad y adaptabilidad lo fundamental es la capacidad de conocimiento y comprensión del entorno y el contexto en el que te mueves, porque eso es lo que te permite ser mucho más sostenible, ¿no? Es aportar valor en las empresas y en los departamentos a la hora de realmente navegar, como dicen los ingleses, en esos entornos tan buca que se pusieron de moda hace unos años y que nada, de nuevo como la pandemia, nos han puesto de relieve que eso era y es así, y será así, seguirá siendo así. Meritxell. Pues básicamente capacidad de aprendizaje, de ser capaz de aprender por curiosidad propia, por ganas de aprender, es una de las cosas que más busco. Busco muchísimo, muy lo que comentaba Ricardo, la capacidad de entender el contexto, el pensamiento sistémico, creo que es clave. Y luego, cada vez más, abrazar el futuro, pero manteniendo el pasado. Entonces, este mix entre la aproximación más corporativa de la comunicación y estas nuevas aproximaciones, estos nuevos canales, el ser capaz de conjugarlo todo de forma coherente, hombre, pues no es un perfil fácil de encontrar, pero eso es básicamente lo que yo estoy buscando en los candidatos. Sí, creo que por eliminación me quedo yo. Yo lo que necesito en los candidatos y lo que queremos incorporar cada vez más, de hecho yo creo que la previsión es que seguramente incorporemos unas 25 personas el próximo ejercicio fiscal nuestro, que empieza dentro de mes y medio. Necesitamos diferentes cosas, diferentes capacidades. Bueno, creo que es obvio que la primera es la iniciativa, ¿no? Y eso yo creo que da igual el ámbito del que vengas, lo que vayas a hacer y demás. Yo le doy mucha importancia a la iniciativa. Lo demás se puede adquirir, pero la iniciativa es difícil que se adquiera. Y luego hay dos cualidades o dos características que han cambiado respecto a hace tan solo 5 o 6 años. Por un lado, la capacidad de los candidatos de generar contenidos diversos a nivel técnico y a nivel creativo. Cuando yo empezaba a trabajar como ejecutivo de cuentas, básicamente se me requería que fuese capaz de producir
contenidos o de generar información que, en mi caso, vinculada al lenguaje escrito, ¿no? El Word, que yo digo. Esto ha cambiado diametralmente. No nos vale solo con perfiles que dominen la escritura. Básicamente porque la información, no voy a caer en la trampa que me ha hecho Ricardo varias veces. No voy a hablar de contenidos, voy a ver la información. La información cada vez la consumimos más en formatos no escritos. Y las personas más jóvenes que nosotros, pues más todavía. Entonces necesitamos perfiles o incorporamos perfiles capaces de producir o de expresarse más allá del texto, entonces con formatos audiovisuales. Y luego también es muy relevante, y creo que tiene algo que ver con la estrategia, perfiles que sean capaces de interpretar datos o tendencias, y eso es algo aún más escaso. Creo que si miramos alrededor en plantillas, en profesionales que ronden los 25 años, todavía falta, pero hay personas, bastantes cada vez más, que son capaces de expresarse en diferentes formatos técnicos. Sin embargo, hay una carencia en todas las edades de personas que son capaces de analizar datos más o menos técnicos, más o menos digitales. No hace falta que ser un hiperespecialista en ciencia de datos, pero hay un requerimiento de adquirir de personas que básicamente sean capaces de interpretar datos y tendencias, y con ello generar estrategias o consultoría apropiada para los clientes. Muy bien, pues llegados hasta aquí, toca dar cierre al episodio de hoy. Ha sido sin duda una charla muy interesante y os queremos agradecer vuestra participación. Ha sido un placer, muchas gracias a los tres, Meritxell, Ricardo, Jorge, que vaya muy bien, muchas gracias. Pues gracias a ti, Dani, gracias a todos. Gracias a Luis por invitarnos y gracias por este pressing catch. Esperemos que les guste mucho, aunque sea auditivo, no es visual, no se ha podido ver el pressing catch real, pero por lo menos oírlos. Pues muchísimas gracias a todos, he disfrutado un montón. Cuando queráis podemos podemos limar algunas asperezas del debate en futuras partes. Y muchas gracias, Juan. Nada, un placer como siempre participar y nada, hasta la próxima. Y a quien nos escucha, recuerda que nos puedes seguir en redes sociales a través de teamluis_es. Nuestro podcast está disponible en iVoox, Apple Podcast y Spotify, buscando Luis 360 Podcast, así que puedes escucharlo en la plataforma que más te guste. ¡Hasta la próxima!